Entonces, estamos en los acontecimientos del día jueves. Estamos en el día jueves ya. eh, ya está amaneciendo. Jesús es llevado ante Anás. Es el juicio del poder detrás del poder religioso. Siempre en todos los poderes, en todos los sistemas, ahora sí que en todo el mundo siempre ha habido un poder detrás del poder. Hay un poder detrás del poder político, hay un poder detrás del poder religioso. A veces ese poder es humano, ¿sí? Pero todos sabemos que detrás de todos los poderes, detrás de todos los poderes está el poder de Satanás, ¿verdad? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Em, Después vino el juicio ante el poder religioso, que fue ante Caifás. Reunió a la mayoría de sus amigos del Sanedrín antes del amanecer, y ahorita estamos precisamente ya en el juicio legal, ¿verdad? Jesús ante el Sanedrín. Ahorita vamos a explicar un poco por qué es que esto se está viendo aparte, si es que pues ya había sido prejuzgado. Ahorita vamos a entender un poco, pero vamos a la escritura directamente, ¿no? Jesús ante el Sanedrín. Vamos a unir los relatos de Mateo, Marcos y Lucas. Y dice así: muy de mañana entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si se los dijere, no creerán. También si les preguntare, no me responderán, ni me soltarán. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: ustedes dicen que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y habiendo tenido consejo todos los principales sacerdotes con los ancianos del pueblo, con los escribas y con todo el concilio, venida la mañana, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Es un pasaje bastante corto, pero hay cuatro cosas muy importantes que aprendemos a Cristo. Vamos a dar lectura a los tres pasajes por separado. Vamos a iniciar con Mateo, capítulo 27, versículos 1 al 2. No sé quién nos pudiera hacer favor, si estás disponible, Emanuel, y nos pudieras hacer favor de leer. Son pasajes bastante cortos. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio el gobernador. Marcos 15:1. Marcos 15:1, también échatelo, y pues no sé quién esté pues disponible, Jordan o este Horacio, para que nos lean Lucas 22. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Ahora no sé si puedas, Jordan o Horacio o Narciso, el primero que esté, Lucas pues, 22, 66 al 71. y 23:1, exacto. Ah, Lucas 27, 20, ¿qué? Perdón. Es que si no se me 22, aparece. 66 al 71. 22. 66 al 71 y luego el 23:1, que es el primer versículo después del versículo 71. Acuérdense que la Biblia originalmente
No Lucas tenía, 22. pues, ni capítulos ni versículos. Adelante. Vas, Jordan. Sí, 22:66. Dice, es que se tarda un poquito. Sí. ...66, dice, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si se los dijere, no creerán. Y también si les pregunto, no me responderán ni me soltarán. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y él les dijo, ustedes dicen que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué testimonio, qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y el 23:1, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, hay tres palabras claves aquí para entender qué es lo que está, pues, pues pasando. Y son estas que voy a resaltar aquí. Voy a resaltarlas con amarillo. Aquí está. Que es muy de mañana, de día y la mañana, ¿no? Aquí es interesante que casi no compaginan Mateo, Marcos y Lucas, pero Mateo nos muestra lo que ya había pasado, que entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Marcos aclara que eso fue muy de mañana. Cuando era de día, esto nos lo cuenta Lucas, qué es lo que pasó cuando era de día. Y Marcos, Mateo y Lucas se unen en la conclusión de los tres para contarnos qué pasó venida la mañana. Ahorita vamos a ver cómo es que medían o cómo es que denominaban las horas en los tiempos de Jesús, lo que se conoce como las horas canónicas, pero basta con, pues saberlo, vamos a demostrar dentro de un rato que muy de mañana es antes de las 5:30 antes de las 5:30 de la mañana, dependiendo de la época del año, amanece entre las 4:45 y las 6:35 de la mañana, o sea, cuando se empieza a ver, ahora sí que la luz, cuando el sol empieza a salir y se empieza a ver algo del sol. Ese no es el amanecer aún. Cuando amanece, cuando ya el sol salió, es lo que se conoce aquí con esto de día. Entonces, aquí estamos hablando que esto es antes de las 6 de la mañana, por ahí como entre 5 y 5:30 de la mañana. Cuando dice de día, está refiriéndose a las 6 de la mañana en punto, cuando ya el sol salió completamente, no cuando está a la mitad, sino cuando ya se puede ver el sol completo en el horizonte. Y la mañana se refiere, y el vocablo en griego es diferente en estos tres,
y la mañana se refiere a los primeros 60 minutos o a la primera hora una vez que ya salió el sol. Entonces, podríamos decir que lo que dice Mateo aquí es que antes de las 6 de la mañana, para no errarle conforme pues poniendo una hora, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Esto fue lo que fue el juicio ante Anás y el juicio ante Caifás. A las 6 de la mañana, exactamente a las 6 de la mañana, cuando ya era oficialmente el día, entonces es cuando Jesús es presentado ante el Sanedrín. Aquí esto dura menos de una hora porque después, en algún momento de la primera hora del día, pudo haber sido a las 6:30, a las 6:35, a las 6:45, a las 6:59, todavía no acababa la primera hora del día cuando llevaron a Jesús atado y le entregaron al gobernador. Entonces, antes de entrar en, pues, en, pues, en pues materia de qué es lo que aprendemos a Cristo, es bien importante. Yo creo que es de suma importancia demostrar que el juicio contra Jesús fue total y ventajistamente falso. Fue un juicio totalmente falso. Fue algo premeditado, fue algo con muchas trampas. Ahora, no podemos nosotros conocer la dimensión de la falsedad a menos que conozcamos la dimensión de la verdad. Entonces, es importante conocer acerca de lo que la Biblia, pues, denomina el Sanedrín. Y en esto nos vamos a enfocar por unos breves minutos. El Sanedrín. El Sanedrín, también conocido como el concilio, era la asamblea o consejo de 70 ancianos o de 70 principales del pueblo de Israel. El Sanedrín estaba compuesto por un mínimo de 23 jueces y un máximo de 71, o sea, lo componían mínimo 23, era el quórum mínimo, y el quórum máximo o el cupo máximo eran 71. En los tiempos de Cristo, estar en uno de esos puestos costaba un dineral, costaba una fortuna. La mayoría de los que estaban ahí tenían que pagar cantidades estratosféricas que obviamente beneficiaban al sumo sacerdote y al templo. Llegó el tiempo en que hasta había como, si le llamáramos estas pues modernas subastas, ¿no? A ver quién da más, ¿no? Moría algún miembro porque allí te hacías miembro hasta la muerte o hasta que te encontraran alguna falla, ¿no? Hasta que pudieran demostrarte algún pecado, pero mientras estuvieras dando tus aportaciones y tu dinero, te ganabas un asiento allí. Entonces eran 71 porque la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés en el desierto: toma 70 de entre los ancianos de Israel y haz la asamblea, ¿no? Entonces eran 70 ancianos más Moisés, 71. Entonces el sumo sacerdote era quien pues gobernaba todo esto. Este número, el número 71, se convirtió en la cantidad estándar para la composición del Sanedrín en la época del segundo templo en Jerusalén, y todos querían tener un asiento ahí, porque tener un asiento ahí te aseguraba los mejores negocios, el respeto de todos, te aseguraba que ibas a hacerte más rico, ¿no? Lo que ha sido la historia, ¿no? Los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. El Sanedrín era, de hecho, la Corte Suprema de la Ley Judía, cuya misión
era administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá, la ley, que es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Eran competentes en asuntos religiosos, penales y civiles, o sea, era una especie de, pues, de Procuraduría General, mezclada con la Suprema Corte, o sea, era una sola instancia que te juzgaba y te podía condenar a la cárcel ahora sí que una de las formas más comunes en que los poderosos ejercen su poder es mediante el encarcelamiento, ¿verdad? Mediante el uso del miedo, ¿no? Entonces, el Sanedrín era la máxima autoridad, ¿no? Entonces, es importante entender que desde su constitución, el Sanedrín no podía condenar a muerte. Aunque el Sanedrín podía entender de las causas que le eran propias, no podía condenar a nadie a muerte. Carecía de lo que se expresaba en ese tiempo como ius gladi, que era una palabra latina, era una expresión latina, ius gladi, derecho a espada o condena de la pena capital. Con la dominación romana de Israel, a partir del año 6 después de Cristo, los líderes e instituciones de Judea son sometidos a la administración directa de Roma y por tanto el Sanedrín también perdió muchas de sus funciones de carácter ejecutivo. Antes de la ocupación romana, el Sanedrín, el concilio, sí podía condenar a muerte, podían enviar a la muerte a alguien. Acuérdense del rey Acab, que su esposa malvada, esa Jezabel, lo mal aconsejó y le dijo: consigue 2 testigos falsos que acusen a Nabot de que blasfemó contra Dios y entonces lo van a sentenciar a muerte y así te vas a quedar con su viña en Jezreel, ¿no? Y hicieron eso, acusaron a este hombre, llegaron los 2 testigos falsos, no hubo nadie que lo pudiera defender y el Sanedrín decretó pena de muerte y lo apedrearon y murió. Y por eso acá pudo hacerse ilegalmente de la viña que había codiciado, pero como estaban bajo el dominio de Roma, les estaba prohibido, no podían ellos sentenciar a la muerte a nadie. Sin embargo, desde su constitución, porque fue Dios quien lo constituyó, pero se corrompió a medida que pasó el tiempo, como casi todas las cosas que se institucionalizan. Cuando la obra de Dios se institucionaliza, inevitable e irremediablemente se corrompe. El Sanedrín, sin embargo, fue uno de los sistemas judiciales más perfectos que han existido hasta que se toparon con Jesús. De acuerdo con juristas prestigiados, el Sanedrín era uno de los sistemas judiciales más perfectos que ha conocido la humanidad. Obviamente, tiene que ser así. Lo estableció Dios, lo instituyó Dios, fue idea de Dios. También de los menos comprendidos, era un sistema y es un sistema de los menos comprendidos, como lo prueba el hecho de que se diga que Jesucristo en su juicio no dispuso de abogado defensor. O sea, ¿por qué si le van a hacer un juicio a alguien necesita un abogado que lo defienda? Ahora, es lógico que se diga, y es lógico que haya sido así, que Jesús no haya tenido un abogado, porque en aquella época no existían los abogados defensores que conocemos hoy o como los conocemos hoy por el sistema penal o el sistema de derecho o el sistema de juicios romano heredado del griego.
Entre los romanos hay la figura de un fiscal, de un acusador y de un abogado defensor, pero en el Sanedrín, que fue idea de Dios, no había ni acusador ni había defensor. De hecho, alguien podía acusar a alguien, presentar sus testigos, como en el caso de Nabot de Jezreel, que se presentaron esos dos testigos falsos, pero no había tal un juicio como es el juicio romano, ¿no? La función de la defensa, escuchen, al igual que la de la acusación, estaba integrada por el propio Sanedrín. Los jueces se repartían ambas funciones siguiendo reglas muy estrictas. A veces hacían un sorteo y 35 eran asignados para defender al acusado y 35 eran asignados para condenarlo. O sea, 35 iban a estar promoviendo la acusación y 35 iban a estar defendiéndolo de esa acusación. Por ejemplo, los que ejercían de defensores del acusado no podían pasarse al bando de los acusadores durante el juicio, mientras que los acusadores sí se podían convertir en defensores si cambiaban de opinión. O sea, habían 35 defendiendo y presentando pruebas a favor del acusado, y habían 35 acusando, presentando pruebas en contra del acusado. Si algún defensor se daba cuenta que si era culpable, no se podía pasar para el otro lado. Pero si alguno de estos se daba cuenta, creo que estamos acusando injustamente a alguien, se podía pasar al bando, y este bando podía crecer a 40 o a 50, y este bando de los acusadores iba a ser menos. Entonces, ¿cómo dictaban sentencia en el Sanedrín judío? De acuerdo a lo que la historia nos muestra, los miembros debatían formando un semicírculo para poder verse a los ojos mientras deliberaban. Según la materia, el orden de la votación variaba. Para materias civiles o ceremoniales, comenzaba la votación el miembro principal de la asamblea. Para las penales, empezaban con los miembros más jóvenes. Para absolver al acusado se requería mayoría simple, es decir, 36 jueces. Uno de estos 35 debía haberse convencido de la inocencia del acusado y pasarse a este otro bando, y ya eran 36 contra 35. Si la sentencia era condenatoria, se requería 37 jueces, uno más que en la absolución. Y eso únicamente se podía ver en la votación, porque si alguien que estaba aquí entre los, alguien que estaba aquí entre los entre los defensores, no se podía pasar inmediatamente para acá, tenía que esperar a la votación. Pero cuando de pronto en el juicio ya habían 45 y aquí habían menos, entonces pues ya era obvio que habían más del lado de los que defendían que de los que acusaban, y eso se reflejaba en la votación, porque se hacía una votación cuya votación no era secreta, era, como se decía en latín, in voce, era en público, y la votación se hacía al día siguiente. Tenían que esperar 24 horas mínimo para pronunciar sentencia condenatoria. Dedicaban todo un día al juicio de uno. ¿Por qué esperaban 24 horas para pronunciar sentencia condenatoria, pudiéndolo hacer en el momento? Si ya habían 50 acá y habían pues los que pues quedaban, ¿no?
20, pues ya era obvio, era evidente que era inocente, pero tenían que pasar toda una noche para poder razonar y que los defensores pudieran convencer a los acusadores, que pudieran tener tiempo para pues debatir en privado con ellos. El Talmud, que es el libro sagrado de los judíos, disponía asimismo que en el caso de que el Sanedrín condenara al inculpado por unanimidad, escuchen, si la decisión era unánime, si los 35 aquí, los 35 aquí se pasaban todos para acá, ¿no? Y todos decían, no, 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 pues es que este es totalmente inocente, o a la hora de la votación habían 70 votos acusándolo, eso significaba su libertad. Esto parece una contradicción, pero tiene su lógica, porque la unanimidad implica que durante la noche de reflexión no se produjo ninguna discusión entre los jueces, no se respetaron las garantías que deben rodear al enjuiciamiento y por lo consiguiente el juicio era anulado. Si todos dictaban sentencia absolutoria o todos dictaban sentencia condenatoria, entonces el juicio era nulo. ¿Por qué? Porque tenía que haber una diferencia para hacer denotar que sí había habido reflexión, que sí había habido interés. Se podía declarar al inculpado por unanimidad, o sea, el que los 70 votaran es inocente, eso sí era legal. Pero para poder declararlo culpable, tenía que haber por lo menos uno que lo declarara inocente. En tiempos tan remotos como aquellos, se había comprendido la exigencia del debate contradictorio para alcanzar la decisión justa. Por esta razón, las funciones de la defensa y de la acusación se integraban de forma tan perfecta en el seno del Sanedrín. Por eso es que el juicio contra Jesús fue totalmente ilegal, porque acabamos de leer aquí que todos los principales sacerdotes con los ancianos del pueblo, con los escribas y con todo el concilio, todos lo condenaron a muerte, todos lo consideraron culpable, de acuerdo a las leyes que el Sanedrín tenía. El juicio debía haber sido anulado, además de que ellos debían haber esperado 24 horas. Pudieron haber puesto la excusa de que ya era la víspera de la Pascua, de que no podían esperar 24 horas y lo que tú quieras, pero no por eso lo hace legal. Los líderes religiosos, como podemos ver, tenían prisa. Organizado por Anás, ya habían acordado dar muerte a Jesús. Organizado por Caifás, ya habían acordado dar muerte a Jesús. Este juicio en el Sanedrín fue solamente un teatro para tratar de legalizar lo que ellos buscaban, que era entregarle a muerte al gobernador precisamente el día de la fiesta judía para decepcionar a las multitudes de que su Mesías había sido apresado y que estaba bajo la custodia de los enemigos. Fue una movida magistral de los líderes, porque quienes lo habían recibido como el hijo de David, de pronto al otro día lo iban a ver allí encadenado por los romanos. No es de extrañarnos que la multitud ya haya dicho crucifícale. Algunos eruditos aseguran que fue en un intento como de provocar al Mesías para que se encendiera su ira y entonces derrocara a los invasores. Entonces, si ponemos la revelación del Espíritu Santo de los 4 evangelios,
Descubrimos, pues, que Jesús es llevado en la madrugada ante Anás, el poder en las sombras, antes del canto del gallo, antes de anunciar la primer luz cuando empieza a amanecer. Anás no haya ningún delito contra él, su silencio lo condena. Aún de madrugada, antes del canto del gallo, Jesús es llevado a Caifás, que estaba reunido con todo el concilio, con excepción de algunos, y lo someten a un juicio totalmente ilegal, porque estaban haciendo un ensayo. ¿Qué vamos a usar contra él? Necesitamos algo contundente para poder sentenciarlo de inmediato. Después del canto del gallo, o sea, muy de mañana, recién amanecía, a las 6 de la mañana en punto, el concilio entra en consejo, no para determinar la inocencia o la culpabilidad de Jesús, sino para asegurarse de que lo entregarían a la muerte. Por eso dice Lucas, cuando era de día, o sea, ya era algo legal, ya era algo arreglado, ya era algo que estaba premeditado. Ahora sí que fue con premeditación, alevosía y ventaja. Se supone que si era condenado por unanimidad, debían dejarlo en libertad, pero no lo hicieron. Ahora es importante notar en la revelación de Lucas, cuando ya era de día, cuando el juicio ya era legal, que no sabemos a ciencia cierta, aquí nos dice, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales escribas, y le trajeron al concilio. Aquí dice, y con todo el concilio, o sea, estaban aquí absolutamente, estaban todos. Entonces, al condenarle todos a muerte, ni siquiera hubo una votación, no se registra si la hubo, simplemente hubo la sentencia que el Sanedrín llevó a cabo y mandaron representantes de cada uno validando el juicio falso que ya le habían hecho, aun cuando algunos eruditos también, pues está claro, allí se nos habla en Juan que José de Arimatea no había estado de acuerdo con los dichos de ellos. Nicodemo era discípulo secreto de Cristo, seguramente ya lo sabían ellos, que eran cristianos de la secreta, por decirlo así, que creían en Cristo, pero que no lo manifestaban públicamente. Y de algún modo, algunos eruditos aseguran que usaron eso en caso de que quisieran anular el juicio, en caso de que Pilato no lo quisiera condenar, entonces iban a proceder a otra sesión en la cual ya iban a incluir a José de Arimatea para que fueran 69 contra 1, ¿verdad? O 68 contra 2, y eso valía simplemente para que sí fuera condenado. Entonces, ¿por qué expliqué todo esto? Esto es una cosa histórica, en internet lo puedes hallar, pero lo expliqué porque no importa si Jesús era inocente o culpable, tenía que ser entregado. Tú y yo, sin importar si somos inocentes o culpables, también vamos a ser entregados. Ahorita te voy a explicar. Lo vamos a aplicar espiritualmente. No importa cuántos argumentos pretendas poner, no importa cuánta injusticia o ilegalidad o cuánta justicia o legalidad haya, irremediablemente vamos a ser entregados. No lo podemos evitar. Entonces, el asunto aquí es que tanto
por el lado de la justicia como por el lado de Dios, vamos a tener que enfrentar lo mismo que enfrentó Jesús. Y ahora sí, vámonos a lo que aprendemos a Cristo. Lo primero que aprendemos a Cristo es que huestes espirituales de maldad maquinan cada día para matarnos. Cada día están allí haciendo planes, ¿verdad? Aquí dice, muy de mañana entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, muy de mañana. Ahora, apliquémoslo a Jesús. Apliquemos cada uno de los textos, apliquémoslos a Jesús y apliquémoslos a nosotros. Muy de mañana. Entonces, enfoquémonos en lo que pasó hace ya 2000 años, ¿no? Era un juicio ya arreglado, como hemos dicho. Ya habían hecho 2 ensayos, ya sabían qué preguntar para tener un sustento, entre comillas, legal para entregar a Jesús a la muerte. Hay que poner atención a la mención del tiempo. Pónganle mucho cuidado a esto. Voy a acomodar aquí. Ahí está. Muy de mañana, cuando era de día, y venida la mañana, como les decía hace un rato. Se refiere a 3 horas diferentes, ¿sí? Y hay varias, nada más vamos a ver 5 de las 7 horas canónicas en el tiempo de Cristo. La primera hora canónica es maitinés, de donde viene matiné, antes del amanecer. O sea, antes de la salida del sol, aproximadamente a las 5:30. Varía, pues, cada año, ¿verdad? Pues estamos hablando aproximadamente. A las 5:30 empieza a salir el sol y entonces el gallo canta. A veces sale a las 5. El gallo canta 1 hora antes de que salga el sol, y eso daba 1 hora para el cambio de guardia, y entonces en el laudes, a las 6 de la mañana, sonaban las trompetas para iniciar el inicio oficial del día. Laudes es al amanecer, o sea, la hora exacta de la salida del sol, que eran las 6 de la mañana aproximadamente, depende la época del año. O otra vez, en abril, que es cuando estos sucesos pues tuvieron lugar entre marzo y abril, históricamente, a esa hora exactamente sale el sol. Luego viene la prima, que son los minutos de la primera hora después de que ya salió el sol, desde las 6:01 hasta las 6:59. Luego viene la tercia, o lo que se conoce como la tercia, que es la tercera hora después del amanecer. Eso es aproximadamente a las 9 de la mañana. Amanecer. Y la hora sexta, de donde se deriva siesta, que es al mediodía a las 12 del día. Entonces, antes de que amaneciera, ya habían tenido consejo contra Jesús, y Anás y Caifás habían interrogado ilegalmente a Jesús para saber de qué acusarle a partir del laudes al amanecer, cuando ya el juicio pudiera tener legalidad. Por eso es que este juicio dura tan poquito tiempo y son poquitos versículos que nos enseñan mucho, pero porque ya iban al grano, ya no necesitaban ni testigos, ni presentar un caso, ya sabían que el acusado se iba a inculpar a sí mismo, algo que es también ilegal. Entonces, ¿cómo lo aplicamos a nosotros? Muy de mañana entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Aplicándolo a nosotros. Cada día, desde antes de que salga el sol, espíritus malignos entran en consejo contra nosotros para entregarnos a muerte, para tentarnos y ponernos trampas a fin de que pequemos.
De ahí la importancia de fortalecernos cada día en el Señor y en el poder de su fuerza, cada día por la oración y la palabra. Dices, oye, no, pero ahí no dice que es para que pues pequemos. Claro que sí. Aquí dice, entraron en consejo para entregarle a muerte. ¿O ya se nos olvidó que la paga del pecado es muerte? ¿Ya se nos olvidó que el que peca muere? Que la muerte no es una muerte física, estamos hablando de espiritual. Aquí lo querían matar físicamente, pero lo estamos aplicando espiritualmente a nuestra vida diaria. Entonces, todos los días, lo creas o no, hacen un consejo los malignos contra ti. Sí, contra ti, contra todos, contra cualquier creyente. Los malignos no se ocupan de los no nacidos de nuevo, los tienen en sus manos, los tienen allí esclavizados, los tienen ya atrapados. Se trata es de hacernos caer a nosotros. Entonces, maquinan para que puedan matarnos espiritualmente. Y cada vez que pecamos, morimos espiritualmente, porque la paga del pecado es muerte. Ahorita vamos a ver 7 verdades acerca de eso. Satanás no es omnipresente, pero está muy bien organizado y nos acecha cada día con un solo objetivo, que es matarnos. Efesios 6:12 lo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Obviamente el devoramiento incluye la muerte, ¿verdad? Porque una presa devorada se muere. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y otra vez, la muerte. Y a muchos les pasa lo que posiblemente le pasó a Adán. Algunos estudiosos piensan que Adán creyó que Dios había mentido, porque Dios le había dicho, el día que comieres de esto morirás. Y cuando vio que la mujer no había muerto, no había caído como un pollo ahí, pensó, dijo, pues no, pues entonces no es cierto, pero se estaba refiriendo es a una muerte espiritual. Muerte significa separación, no que la existencia cese. Romanos 8:13 dice, porque si viven conforme a la carne, morirán, lo asegura. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Veamos algunas verdades importantes. Acerca de Satanás y sus demonios hay 7 verdades. Acerca de esos que maquinan contra ti. Ni Satanás ni sus demonios nos pueden matar. Si nos pudieran matar, ya nos hubieran matado hace mucho tiempo. No nos pueden matar. Segunda verdad, ni Satanás ni sus demonios pueden siquiera tocarnos un cabello, un vello. No pueden tocarnos. El maligno no nos toca. Escrito está. No nos puede tocar, ni siquiera un cabello. Tercera verdad, ni Satanás ni sus demonios pueden entrar a nuestro cuerpo. Por eso es que un cristiano no puede ser poseído, puede ser oprimido por las 4 verdades que siguen, que nos puede engañar. Cuarta verdad, acerca de Satanás y sus demonios. Satanás y sus demonios pueden enviar pensamientos y meterlos a nuestra mente. Eso sí pueden hacer. No pueden sacar pensamientos de nuestra mente, pero sí pueden meter pensamientos a nuestra mente. ¿Sí? Por eso es que habla de los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? Que nos lanza esos dardos de fuego son pensamientos. Quinta, Satanás y sus demonios nos engañan, haciéndonos creer que los pensamientos son nuestros.
necesito una botella, necesito alcohol, necesito droga, necesito, y de pronto crees que es tuyo, crees que eres tú que lo estás pensando, crees que eres tú hablándote a ti mismo, pero hay que entender que debemos discernir los pensamientos de dónde vienen. Los pensamientos pueden venir de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, pueden venir del mundo que nos rodea, pueden venir de Satanás y también puede venir de Dios, pero toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Dios nunca va a poner un pensamiento malo en nuestra mente. El propósito, esa es la sexta verdad, el propósito de Satanás y sus demonios es que creamos la mentira o cedamos al deseo que él ha sembrado en nuestra mente. Hay deseos que son producidos. Si yo te empiezo a hablar ahorita de las costillitas a la barbecue que mi esposa hace, no, hombre, es una cosa espectacular. Y si te empiezo a describir cómo saben y cómo se ven y todo, se te van a antojar. Irremediablemente se te va a antojar porque estoy sembrando ese pensamiento a ti. ¿Te ha pasado que alguien empieza a hablar sobre tacos al pastor y te da hambre? No tenías hambre, pero los pensamientos produjeron sentimientos que terminaron en acciones, ¿no? Tanto te están hablando de esos tacos al pastor o esos tacos de tripa. Ismael me hablaba de unos tacos de tripa que vendían ahí por el aeropuerto. Nunca pudimos ir, yo los he buscado. De pronto voy y me acuerdo de esa palabra que Ismael me había dicho, de esos tacos de tripa increíbles. Y busco cuando ando pues por ahí. Una vez pues sí fui, pero ya habían acabado, ¿no? Ya no había nada, ¿no? Cuando estaba en el reclusorio Oriente, pues Joel me decía, cuando salga vamos a ir a unos camarones. Mira, a mí se me hacía agua la boca nada más de pensar en los camarones, y cuando salió fuimos a los camarones y qué delicia, man. Y cuando alguien habla de algo así te da hambre. No tenías hambre, pero el hambre se puede producir sembrando pensamientos, sembrando el deseo en ti. Ese es el trabajo del diablo. Una vez que de nuestra propia concupiscencia, el diablo sabe qué es lo que nos gusta, somos atraídos y seducidos, la concupiscencia concibe y después da a luz el pecado. Fíjate, el pecado se concibe en nuestra mente. Y después, y es en la concupiscencia. La concupiscencia, podríamos decir, es la matriz de nuestros pensamientos. Ahí es donde se conciben las cosas buenas y las cosas malas. Hay un periodo de gestación y entonces se da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Al final de cuentas, lo que Satanás quiere es matarnos, y lo consigue cuando cedemos a la tentación, cuando cedemos a sus mentiras, cuando somos atraídos, cuando somos seducidos. Veamos ahora 7 verdades acerca del pecado. El pecado es desobediencia a Dios. Desobediencia es hacer lo contrario a la palabra de Dios. Si Dios dice no sobre algo y tú lo haces, eso es pecado. Pero también si Él dice sí y no lo haces, también es pecado. Eso nos lleva a la tercera verdad, que es hacer lo que Dios manda que no debemos hacer, es pecado. Si Dios dice no robarás y robamos, es pecado. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Pero la cuarta verdad, no hacer lo que Dios manda que sí debemos hacer, también es pecado. Por eso es que no orar es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso el profeta Samuel le dijo al pueblo que Dios me libre de pecar contra él, dejando yo de orar por ustedes. Cada vez que no oras, estás pecando. Quinta verdad,
No hay pecado grande ni chico a los ojos de Dios. Ay, ya te enteraste del hermano que cayó en adulterio. Ya saben qué hacer cuando vengan con un chisme de esos, ¿verdad? Creo que lo hemos dejado bastante claro, ¿no? Primero, callarle la boca. ¿Tú lo viste? ¿Te consta? ¿Tienes testigos? Tráeme tus testigos y entonces voy a oírlo. Mientras tanto, no ensucies mi mente, porque esas cosas cómo lastiman, cómo ensucian. Son semillas que se siembran y luego andan dando vueltas aquí y es mejor vivir en paz. Uy, sí, qué gran pecado. No, para Dios es un pecado. Tan pecado, escúchame, como no orar. Ahora hay consecuencias distintas. Tú no vas a tener las 31 consecuencias del adulterio, porque hay 31 consecuencias por cometer adulterio que vinieron sobre David por no haber orado, pero a los ojos de Dios pecaste. Y a los ojos de Dios, tanto el que cometió adulterio como el que no oró, murieron. A los ojos de Dios, el pecado les produjo la muerte. Y a los ojos de Dios, hasta que estos dos no confiesen su pecado, van a estar separados de Dios. Esa es la sexta y la séptima verdad. El pecado, sin excepción, produce muerte, que es la separación de la presencia de Dios. Y la séptima verdad es que la única solución para el pecado es la sangre de Cristo mediante la confesión correcta del pecado. Hay pecados que involucran a terceros. Si yo no oré por un día, pues tengo que confesarle mi pecado a Dios. Señor, hoy no oré, perdóname y lávame con tu sangre. Tomarlo con la seriedad que debe ser. Si pudiste evangelizar a alguien y no lo hiciste, te subiste al taxi, al Uber o al pecero, ibas muy cansado y no le hablaste de Cristo, ya pecaste. Porque tenemos que hablar a tiempo y fuera de tiempo, tenemos que compartir la palabra a todos, tenemos que ser testigos donde quiera que vayamos. Estás pecando, confiesa tu pecado, porque si no lo haces, vas a estar separado de Dios. La única solución para el pecado es la sangre de Cristo mediante la confesión correcta. Si tu pecado involucró a una tercera persona, le robaste algo a alguien, tienes que confesarlo a Dios e ir con la persona y devolverle lo que le robaste. Si se cometió adulterio, hay que confesarlo con la esposa, con los hijos, con los suegros, con los padres, con todos los involucrados. Por eso es tan grave. Es uno de los, bueno, es el pecado que más consecuencias trae. Pero no hay diferencia entre el pecado de adulterio a los ojos de Dios y el pecado de no orar o de no evangelizar. En eso, muchos cristianos fallan, se creen justos, se creen buenos. Y por eso Satanás les gana. Y como no saben que están en pecado, porque no le han confesado su pecado a Dios, Satanás está feliz porque ya los tiene inmovilizados, paralizados, los tiene, allí es como si les hubiera puesto una mina y no sirven para nada. ¿Por qué? Porque no están en comunión con Dios, están viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque no le han confesado su pecado a Dios. Ojalá esta enseñanza te sirva para que digas, ah, caray, yo nunca le había pedido perdón a Dios por no haber leído la Biblia un día o por no haber orado. Pues tienes que hacerlo. Es más, borrón y cuenta nueva, ¿no? Decirle, Señor, te pido perdón por todos los meses o años que no lo he hecho, pero a partir de hoy que soy consciente, voy a confesarte mi pecado de omisión, de no hacer lo que sé que debo hacer. Qué duro, ¿verdad? Pues sí, así es. Muchos nunca le hablan de Cristo a nadie, viven en pecado continuamente, tan en pecado como el que anda robando todos los días, como el que anda fornicando todos los días, como el que anda como el asesino en serie que está matando todos los días, como el que va con prostitutas todos los días. Es igual de pecador y está igual de separado de Dios que ellos. Entonces, ¿de qué te puedes gloriar? Por eso es que eso se va acumulando, 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 y al rato Satanás
los hace caer estrepitosamente o simplemente los deja así, mientras sean estériles, mientras no hablen a nadie de Cristo, mientras no sean una amenaza para las tinieblas, mientras estén allí, vayan los días domingos, den su diezmo, aplaudan, canten, bailen y jajaja, jijiji, jojojo, pero no sirvan a Dios y no le hablen de Cristo a nadie y no hagan nada para Cristo. El diablo dice, bravo, qué buen cristiano eres, y te felicita porque Satanás ya te derrotó y te tiene y te mantiene muerto. Y si tú eres de los que no le hablan de Jesús a otros, híjoles, lo más seguro es que tienes que hacer una lista de todos los pecados de omisión que no has hecho, porque Satanás tuvo un consejo y ese consejo le funcionó y ahora tú eres inútil. Eres un cero a la izquierda para la obra de Dios porque estás aniquilado, estás neutralizado por el pecado, pero hay buenas noticias. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Segunda cosa, todas vienen ligadas. Las tentaciones y maquinaciones son inevitables y necesarias y exigen una respuesta de nosotros. Fíjate, cuando era de día, se juntaron y le exigieron una respuesta. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo, aplicándolo al juicio de Jesús. Cuando ya era de día, laudes, amanecer, ya estaban todos los miembros del concilio reunidos y fueron al grano sin presentar testigos ni acusaciones, pues ya sabían lo que Jesús había confesado previamente y lo presionaron, le exigieron una respuesta, aplicándolo a nosotros. Satanás y sus demonios no pueden leer nuestros pensamientos, pero sí pueden predecirlos. Así como los padres a veces podemos predecir qué van a hacer nuestros hijos, aun cuando no podamos saber lo que están pensando, sus acciones nos muestran que están maquinando algo que no está bien. Satanás y sus demonios han estado observando y tentando a los seres humanos desde hace miles de años. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y sin duda, con el tiempo han aprendido unas cuantas cosas sobre nosotros. Incluso sin tener la capacidad de conocer nuestros pensamientos, pueden hacer un buen cálculo en cuanto a saber qué estamos pensando y luego intentar usar eso para tentarnos y entregarnos a la muerte. Y aquí es donde debemos entender que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Jesús dijo que no es lo que entra a nuestro cuerpo, sino lo que sale por nuestra boca, lo que nos contamina. Los pensamientos producen palabras de nuestra boca. Si sentimos sed, nuestra mente nos dice que necesitamos agua. Y entonces nuestra boca expresa, tengo sed. Y por lo general buscamos agua y la pedimos a alguien, y si no hay en la casa vamos a la tienda y pedimos agua o buscamos agua. ¿Sí? Pedimos agua, tengo sed. Los niños pues como no saben en dónde conseguir agua, simplemente dicen, tengo sed, ¿no? Quiero agua. Eso es algo inherente en la naturaleza humana. Por eso las compañías gastan millones de dólares en publicidad para explotar esa realidad en la naturaleza humana y nos bombardean con publicidad para que cuando venga el sentimiento de la sed, que inevitablemente vendrá, inmediatamente a nuestra mente venga el nombre de una marca de un refresco en vez de agua como debería ser. Ya se corrompió nuestra mente por los pensamientos. Y entonces, en vez de buscar agua, vamos a buscar ese producto en vez de buscar lo que deberíamos buscar. Pues fue engañado y seducido a creer que ese producto y no el agua satisfarán su sed y los vuelven adictos y dependientes de eso, que los lleva lentamente a la muerte física. Al final de cuentas los mata. Si tú no consumes agua y en vez de agua consumes químicos todos los días, eso te está matando cada día. Y esa es la forma, esa es la estrategia del diablo, porque el diablo conoce el plan de Dios.
El plan de Dios es que seamos como Cristo. Ser como Cristo es pensar como Cristo, sentir como Cristo, actuar como Cristo. Pensamientos, sentimientos, acciones. Nuestros pensamientos determinan nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos determinan nuestras acciones. Lo que sentimos está determinado por lo que pensamos. Lo que hacemos está determinado por lo que sentimos. Al final, la fuente de nuestras acciones son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, tarde o temprano, se van a convertir en palabras que van a resultar en acciones. De ahí que, si estamos fortalecidos en Jesús y sometidos a Dios, llenos de su palabra, entonces las tentaciones del diablo no tendrán éxito, pues no conseguirán que nuestros labios nos lleven al pecado. Tercera cosa que aprendemos a Cristo es que la respuesta de nuestra boca a las tentaciones dependerá de lo que abunde en nuestro corazón. Jesús respondió conforme a lo que había dentro de su corazón. Él les dijo, si se los dijere, no creerán. Y también si les preguntare, no me responderán ni me soltarán. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo, ustedes dicen que lo soy. Cuando dijo, ustedes dicen que lo soy, era una manera legal de decir exactamente como ustedes han dicho. Así es. Entonces, eres tú hijo de Dios. Así es como tú dices. Era una expresión legal para decir, sí, yo soy el hijo de Dios. Aquí está diciendo, yo soy el hijo de Dios. Jesús ya les había respondido eso, que él era el hijo de Dios. La mayoría de los presentes ya habían oído su respuesta y a pesar de eso no habían creído, porque si hubiesen creído, habrían caído postrados a sus pies, pero no creyeron. Jesús podía hacerles muchas preguntas, como ya lo había hecho en ocasiones anteriores, para demostrarles que él era el Mesías prometido, pero ya estaba determinado por Dios que fuese entregado. Sin embargo, a pesar de eso, Dios se aseguró de que todos los líderes de Israel supieran la verdad, aunque la rechazasen, a pesar de las evidencias. No fue por falta de evidencias que los líderes no creyeron en Jesús, sino a pesar de las evidencias. Jesús contesta lo mismo que ya había afirmado. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es Jehová encarnado. Ahora, aplicándolo a nosotros, de la abundancia de nuestro corazón hablará nuestra boca. Jesús dijo, no puede el buen árbol dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Si la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, entonces no podremos, aunque queramos, responder errónea e impíamente, porque nuestra respuesta será el resultado de lo que hemos sembrado y dejado sembrar en nuestras mentes. Pero si la palabra de Dios no mora en abundancia en nosotros, entonces no podremos responder acertada y santamente, aunque queramos, por la misma razón. Ay, se me chispoteó. No, eso es lo que había dentro. Al final de cuentas, seremos beneficiados o perjudicados por lo que hemos sembrado o dejado de sembrar en nuestra mente. Es posible que ahorita estés siendo gravemente perjudicado por lo que ha salido de tus labios, resultado de lo que dejaste sembrar en tu mente, por no sembrar la palabra de Dios en tu mente para que more en tu corazón. Romanos 5, 8 del 5 al 9 lo resume muy bien. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, si la palabra de Cristo no mora en abundancia en ti, no vas a poder, vas a ser derrotado. Y es una bendición ser derrotado cuando sabes esto, porque sabes que perdiste el round y te preparas para que sigues para la próxima. Va a haber en la revancha, ahí nos vamos a ajustar, ¿no? Hace poco hubo una pelea donde casi le ganan a un pues campeón. Fui a pues celebrar los 90 años de
de mi se llama papi, cumplió 90 años ya, está fuerte y todo, y se emociona todavía con el box, y me dijo, hay una pelea y la vimos, y por poquito y le gana el otro, entonces le va a pedir revancha, o sea, se va a preparar ahora más. Es una bendición fracasar y perder cuando entiendes esto. Fracasamos porque no nos preparamos bien, porque dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Este es un asunto para los que hemos nacido de nuevo. Por eso dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso es que alguien que no ha nacido de nuevo es imposible que camine en santidad. Y cuarta y última cosa que aprendemos a Cristo. Es inevitable. No sé cómo resaltar esta palabra inevitable. Que seamos entregados para ser tentados y probados. Por eso debemos estar siempre preparados. Si tú piensas, a mí no me va a pasar, a ti también te va a pasar. Aunque creas que no te va a pasar, también te va a pasar. Todo lo que pasó a Jesús nos tiene que pasar a nosotros. Aquí era inevitable que Jesús fuese entregado, aun cuando el juicio debió haberse anulado, no tenían que estar los 71, con que hubiera 36 presente ya era pues mayoría. Pero si esos 36 votaban para condenarlo, se anulaba el juicio. O sea, era un juicio nulo. Bastaba que uno dijera, hey, este juicio es nulo. Y habían muchas atenuantes, habían muchas condiciones que apuntaban a que Jesús debía ser puesto en libertad. Después vamos a ver a Pilatos queriéndolo soltar, o sea, lo quiso soltar varias veces, pero no pudo porque ya estaba determinado por Dios. O sea, no se puede evitar. Por eso, si es inevitable, vamos a prepararnos, vamos a tomarlo tan en serio para que cuando llegue no nos agarre desprevenidos y después de pasada la prueba podamos examinar, ¿triunfamos o fuimos derrotados? Y si fui derrotado, pues nos vemos en la próxima, porque va a haber una próxima y va a haber otra próxima y las batallas nunca se van a acabar. Por eso es que cuando llegó Pablo al final de su vida dijo, he peleado la buena batalla de la fe. O sea, fue toda una vida de luchas y luchas y luchas. Esa es una batalla que consta de muchas luchas. Entonces aquí lo ataron y lo entregaron a Poncio Pilato. ¿Cómo aplicamos a Jesús esto? Este juicio falso no duró ni siquiera una hora, porque dice que venida la mañana, esto es a la hora prima, es decir, durante los minutos de la primera hora del día llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Poncio Pilato. Ni siquiera era todavía las 7 cuando ya lo estaban pues llevando. ¿Por qué? Porque ya estaba arreglado todo. Porque y este es el punto con el que quiero acabar y que quiero dejar bien sembrado en nuestros corazones. Tenía que cumplirse lo que Dios ya había determinado. Y Dios ya determinó que tú y yo seamos probados. Dios ya determinó que tú y yo seamos puestos a prueba. Dios ya determinó que tú y yo seamos afligidos. Dios ya determinó que tú y yo seamos decepcionados, desilusionados. Entonces no te debe asombrar. Dice Hechos 2, 22 al 23, varones israelitas, oigan estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¡Guau! ¡Qué palabras tan elegantes, tan increíbles! Entregado por el determinado consejo. O sea, sí, los malignos tienen consejo contra nosotros, pero hay un consejo detrás de ese.
Es el consejo de Dios. ¿Por qué los malignos entran en consejo contra nosotros? Porque Dios en su consejo previo ya lo determinó que tiene que ser así. Al final de cuentas, ni siquiera el diablo está haciendo nada nuevo, no está, ni siquiera es iniciativa del diablo. Lo podemos ver con Job. Y anticipado conocimiento. O sea, Dios ya sabe de antemano. Prendieron y mataron por manos de inicuos. 1 Corintios 2, 6 al 8. Pero esto espanta a los nuevos, ¿verdad? Pero no los debe espantar. Al contrario, los debe alertar a que tienen que prepararse. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Cómo es maravilloso Dios? Satanás, si hubiera sabido, no hace todo lo que hizo para que lo crucificara. Igual los principales sacerdotes y los ancianos y el Sanedrín, pues. Ahora, aplicándolo a nosotros como una conclusión, en menos de 5 minutos vamos a ver este punto. Los que decimos que andamos en Jesús, debemos andar como Él anduvo. Dice 1 Juan 2:6. Si decimos que andamos en Él, debemos andar como Él anduvo. Todo lo que sucedió a Jesús nos sucederá a nosotros en distintas medidas y escalas, pero no podemos evitarlo. Dios le dio la espalda a su propio Hijo en la cruz. Dios nos va a dar la espalda en algún momento a nosotros por su propio consejo y anticipado conocimiento para nuestro bien. No podemos entender cuál es el bien, pero después lo entendemos. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Nosotros seremos llevados por el Espíritu a nuestros propios desiertos para ser tentados por el diablo. Obviamente, Dios va a usar personas y situaciones para hacerlo. Por eso debemos siempre dar gracias a Dios en todo y por todo y nunca resentirnos con la gente, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Al final de cuentas, Dios usa a los espíritus inmundos, los espíritus inmundos usan a la gente. Nuestra lucha es contra carne, no es contra carne y sangre, sino contra el diablo, que es a quien Dios intenta, a quien Dios quiere que tú y yo venzamos, porque ya nos dio la autoridad. El fracaso no existe en el reino de Dios. Solamente cristianos que ignoran que Dios es el que al final de cuentas hace todas las cosas. Eclesiastés 11:15 tiene una declaración impresionante. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Lo bueno y lo malo que pasan en tu vida está anticipadamente diseñado por Dios para tu bien, aun cuando no lo puedas entender, por muy doloroso que sea, por muy trágico que parezca. Esta vida es un soplo, es una neblina que aparece. Cuando menos nos demos cuenta, ya vamos a estar muertos y vamos a estar en la gloria y vamos a decir, pero ¿por qué desperdicié el tiempo quejándome, buscando respuestas, cuando nuestra meta, y esta es la frase, pues, final, nuestra meta debe ser siempre vivir en obediencia a Dios, independientemente de las circunstancias, condiciones e injusticias. Debemos seguir obedeciendo a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga y suceda lo que suceda. Y cuando tenemos esa mentalidad, no va a haber absolutamente nada que nos pueda detener
de cumplir el propósito de Dios para nuestra vida y vamos a seguir siendo cada vez más atacados y más tentados y más probados, pero la vida va a ser una vida de aventuras. Bienaventurado. Vamos a tener aventuras, adrenalina, vamos a tener una vida plena, vamos a estar emocionados, vamos a querer que amanezca para poder servir a Dios y poder glorificar. Muchas gracias, mi César.